El editorial de este domingo, en realidad, lo grabamos hace aproximadamente 2 semanas y media, porque Renault nos prestó, antes del lanzamiento, una nueva Oroch Outsider para hacer el test y, obviamente, no podemos mostrarlo antes de la develación a la prensa, pero sí queríamos aprovechar para decir, bueno, ya que tenemos el vehículo, que el editorial del domingo siguiente al lanzamiento tenga que ver con este vehículo. Y lo que me interesa es la historia particular que hay detrás de este Duster Oroch, o hoy llamado Oroch a secas, que involucra a lo que tiene que ver con la impronta personal que le pueden dar empleados de corporaciones que hacen las cosas, digamos, por izquierda o fuera de los cánones naturales o rompiendo los protocolos establecidos. Y cómo hay veces que eso es reconocido por la empresa y los beneficios que eso trae para la empresa y también una mejor posición, lógicamente, para esa gente. Y hay veces que no, que alguien que sale de los cánones naturales, en lugar de ser reconocido por la empresa, es echado como un perro. Entonces, lo difícil que es para una persona que trabaja en una empresa, en una corporación, sobre todo si es multinacional, tener que tomar esa disyuntiva, decir, che, ¿qué hacemos? Vamos y preguntamos si esta idea que se nos ocurrió es viable y les interesa, o hacemos algo para que nosotros desarrollar la idea y ya presentarla a la empresa terminada, casi concluida. Es realmente muy difícil, hay que estar en los zapatos de esas personas. Tengo varios ejemplos de esto. Vamos a contar algunos breves y después el de esta unidad. Pero sepa que esta historia nace con 2 ingenieros argentinos, Colombato y Felipa. Y nosotros en 2016, cuando fuimos a la presentación de este vehículo, a Colombato lo conocíamos desde hacía 15 años, a Felipa no. Pero charlamos mucho con ellos. Eso es lo bueno cuando una empresa hace un evento distendido, como el que fue en aquel momento de la presentación de Oroch en Bariloche, y donde pone a la gente que trabaja, que diseña, en contacto con la prensa. Entonces, si uno tiene interés de conocer más sobre el producto, puede estar todo el tiempo almorzando, desayunando, viajando en el auto, como hicimos incluso con Colombato, que participó en el test de la primera Duster Oroch. Colombato iba con nosotros contándonos cosas sobre el producto. Pero además hicimos una nota en el programa de presentación sobre cómo ellos se les ocurrió hacer una pick-up sobre un SUV ya existente. Fue una idea de 2 ingenieros argentinos que nazca una pick-up Oroch y no de Renault, ¿no? Y todo el producto y el fruto que sacó Renault de ello. Más allá de eso, también hicimos una nota con Felipa por su historia muy particular de vida, que realmente recomiendo y que en el final de esta editorial vamos a dejar los enlaces tanto a la presentación de Oroch en 2016 como a esa nota con Adolfo Felipa para que puedan conocerlo. Pero más allá de esto, algunas historias que tienen que ver con la industria y fundamentalmente con esas decisiones de gente que va fuera de los caminos naturales. Una, por ejemplo, que recuerdo es Volkswagen Argentina, cuando estaba muy complicada con la fábrica de Pacheco, una de las tantas veces que la fábrica de Pacheco estuvo complicada, no le encontraban la vuelta a la producción porque el mercado interno estaba muy caído, porque el Polo en Brasil no era demandado por Volkswagen. En estos días el diseñador, ex diseñador de Volkswagen, Luis Vega, puso durmiendo con el enemigo cuando hablaba de Autolatina y cómo para él estuvo mal el CEO de Volkswagen que dijo, no hagan un Gol tricuerpo, vamos a hacer el Córdoba o el Polo en Argentina y ese auto va a ser el sedán. Y como eso no gustó, y encima Veiga dice, y encima lo hicieron en Argentina, como diciendo, a este auto hay que matarlo. Así que con mucho apoyo no contó el Polo argentino. Eso sí, fue el auto que se bancó la caída del stand de Volkswagen en el Salón de San Pablo 96, donde se presentó el auto. Había un Polo 1.8 abajo. El primer piso
lleno de prensa, entre la cual estaba yo, se vino abajo, se partió así, ¡pum!, y cayó todo. Y si no estaba ese polo abajo que aguante ese piso, los daños materiales y personales hubiesen sido mucho mayores que los que fueron. Pero más allá de este recuerdo, Volkswagen Brasil no fue tan amable con la producción argentina de polo y había que buscarle un destino. Entonces, un grupo de gente que trabajaba en planta Pacheco de Volkswagen, se les ocurrió hacer un diseño nuevo, un rediseño del polo. ¿Y qué usaron? Los elementos que tenían. Es decir, como acá también se hacía el Seat Córdoba, que era el original del polo, usaron parte de la trompa del Córdoba, los guardabarros, por ejemplo, y en la parte trasera le agregaron el segundo farito a la tapa del baúl para rediseñar la cola, le cambiaron el tablero, lo modificaron un poquito al auto y la estructura la hicieron en arcilla. Gente que nunca había trabajado con arcilla, fueron simplemente a comprar cantidades industriales de arcilla y con lo que tenían se pusieron a armar el auto, le sacaron fotos, armaron el proyecto y una persona que me la encuentro yo en el aeropuerto de San Pablo de Volkswagen, a quien conocía. No quiero dar el nombre porque no sé si esto está todavía blanqueado, pero esa persona, yo vengo de un viaje de Detroit, hago escala en San Pablo y esperando el avión que nos va a llevar a ambos a Buenos Aires, me lo encuentro. Y la cara de alegría que tenía esa persona, que a su vez venía de México, invitaba a charlar. Entonces charlábamos mientras esperábamos subir al avión y a alguien se lo tenía que contar. Y me dijo, mira, te lo confío como periodista, pero espero que esto pueda ser guardado. Sí, le dije, por supuesto. Estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Y tampoco voy a dar el nombre. Pero me cuenta que hicieron ese rediseño en Pacheco y él viajó a México a presentar ese rediseño del Derby, como se llamaba el polo en México, y les dijo, nosotros estamos en condiciones en Argentina de hacer este rediseño del auto. Si a ustedes les parece que este auto puede andar en lo que es México, podríamos hacerlo para darle mayor vida, prolongar la vida del producto en México, que vendía bien, incluso con motor 2 litros de polo, que acá no se conoció con el 2 litros. Les gustó, cerraron el número, me acuerdo que había una diferencia de $50, para que a veces entiendan la diferencia que hay en la industria, que uno dice, le ganan centavitos. Bueno, para que México nos compre 50.000 Derby en 2 años, 25.000 por año, la diferencia tenía que ser de $50. Bueno, llegaron acá, entre otras cosas, le sacaron los apoyacabezas traseros al Derby y con algún gasto menos llegaron al precio y eso mantuvo a la planta Pacheco en vida, ¿no? Y ese grupo de gente, entiendo, fue premiada por Volkswagen aquí en Argentina. Entiendo que con un auto 0 kilómetro a los mayores responsables. Pero más allá de eso, el mensaje que bajó de la corporación fue, señor, lo felicitamos, realmente que ustedes hayan hecho esto con los recursos y el conocimiento básico que tenían y que hayan salvado la planta y que hayan conseguido un contrato de exportación de 2 años de 50.000 unidades, sin dudas es vital, pero no lo vuelvan a hacer nunca más. El mensaje era claro, había cientos o miles de ingenieros trabajando en Alemania que no podían ser pasados por alto por un grupo de argentinos que no eran diseñadores y que hayan logrado semejante conquista. Otro caso, Sandero en Renault. Muchos dicen es un Dacia con marca Renault. Lo cierto es que Sandero se presentó como Renault antes que como Dacia, usando al producto Logan en versión bicuerpo en una van premier que se hizo antes del Salón de Frankfurt y donde se presentó a la prensa una develación mundial del Renault Sandero. Luego ese auto no estuvo en el Salón de Frankfurt y se vendió en los países de Europa Occidental como Dacia y en la región, aquí, por ejemplo, o en Rusia, como Renault. Pero más allá de ese auto,
Gustavo Fosco, que trabajaba en diseño en Renault Francia y que su jefe era Patrick Lequemont, se les ocurrió hacer una versión, digamos, aventurera de ese Sandero, que no era muy agraciado el primer Sandero, y también tuvieron la misma disyuntiva. ¿Presentamos la propuesta de hacer esto para ver qué nos dicen? ¿O lo hacemos y lo presentamos como, bueno, y nosotros hicimos esto? Decidieron ese otro camino. Trabajaron fuera del horario de oficina, o sea, cuando ellos ya terminaron de cumplir el horario con la empresa, se iban a trabajar en este proyecto para hacer Stepway, Sandero Stepway. Y el primer Sandero Stepway, ¿no? Ese que conocimos aquí y que fue tan exitoso. Y desde allí hicieron todas las mejoras, todas las reformas para hacer esa versión, trabajaron en la altura del auto, los fenders, los plásticos, todo. Y cuando estaba terminado, esto me lo contó el propio Gustavo Fosco, presentaron el auto a los diseñadores en jefe y a toda la parte, digamos, dirigencial, a Carlos Ghosn, a todos los que estaban en la alianza, y le dijeron, bueno, nosotros hicimos esto. Y me contó que tenían dos alternativas, o aceptaban lo que habían hecho o también los podían echar por haber hecho algo sin consentimiento. Fueron premiados por eso y el éxito fue tan grande que no solo Stepway vendió más que Sandero, sino que después con el tiempo hasta se convirtió en una versión independiente, no solo un Sandero Stepway, sino se llama Stepway solo. Otro caso que a veces uno dice, ¿cómo se ocurren las cosas o cómo ocurren las cosas en la industria? Y si uno no estuviese en la cocina, no se enteraría. Yo acá en Villa Constitución estoy a muy pocos kilómetros de la fábrica de Alvear de Santa Fe. Mucha gente que vive acá en la zona trabaja en esa planta y muchas veces nos hemos encontrado y cuentan anécdotas de cosas así al pasar. Cuando en Santa Fe, aquí en Alvear, había que ponerle ABS y 2 bolsas de aire al Classic para continuar con la legislación a partir de 2014, muchos pensaron que eso no era viable o que los costos no iban a dar o que no se iba a poder cumplir y que era una lástima, pero quizás el modelo debía discontinuarse cuando todavía tenía cuerda para rato el Classic. Y me cuentan que había una persona, que tampoco voy a dar el nombre, que no era de hablar mucho, generalmente participaba de las reuniones, pero era como que estaba más callado, incluso era como así retraído. Y dijo así en la reunión donde estaban todos mirando eso, nosotros ya le pusimos el ABS y las 2 bolsas de aire al Classic. Y todos se dieron vuelta como diciendo, ¿por qué lo dijo? ¿Qué dice? Y dijo, sí, cuando lo exportamos como Opel a Italia, la Corsa rural. Y era cierto, la fábrica de Alvear había exportado a Italia con los motores Ecotec 1.4 la rural como Opel. Y ese auto en Europa se tenía que vender con ABS y 2 bolsas de aire. Incluso esos motores Ecotec 1.4, que sobró un lote, después acá se armó una serie que se llamó Sport y le pusieron esos motores como remanente de producción. Pero ahí dijeron, es cierto, a ver, entonces se puede. Bueno, no solo se puede, sino que el auto vio un largo periodo por delante hasta que se discontinuó unos años después. Y no digo que a nadie se le hubiese ocurrido, pero fue esa persona la que dio la solución a ese problema. Y para terminar, esta historia de Oroc, que sin dudas, tener una pick-up hoy en el segmento B es como una verdad de perogrullo, ¿no? Sabemos que viene una nueva Montana doble cabina, sabemos del éxito de Toro, Maverick más arriba, Strada más abajo, y Renault reestilizando a su Oroc, mejorando la calidad de materiales del interior, el diseño, la seguridad, el motor turbo, haciendo los cambios que lógicamente necesitaba el producto, intenta seguir dando pelea en este mercado. Pero
Este producto no existiría de no ser por Felipa y Colombato, porque son dos cordobeses, dos argentinos, que estaban trabajando en Brasil. Colombato había hecho varios logros ya en su carrera. Uno de ellos, que yo lo conocí, fue el Megane Authentic, que fue lograr con la primera generación de Megane una versión despojada de todo elemento que permita bajar el precio del producto, venderlo más barato y venderlo en mayor volumen, y así que la fábrica continúe en carrera, ¿no? Que pueda seguir teniendo cantidades de unidades fabricadas. Pero en ese momento, eso también fue reconocido con varias otras cosas más que hizo Colombato, y por eso fue a Brasil, donde estaba Felipa, y los dos charlaban sobre la necesidad de hacer una pick-up sobre la plataforma de Duster. Todavía no se hablaba de eso, no estaba Toro en el mercado. Y empezaron a pensar justamente cómo hacerlo. Y no tenían los recursos, ni el conocimiento, ni siquiera la aprobación. Así que apostaron por lo que es hacer las cosas a su manera. Y trabajando con prototipos que consiguieron, por supuesto, los medios, ellos lo cuentan muy bien en la historia, fueron armando la primera generación. Incluso estiraron la distancia entre ejes de Duster y trabajaron mucho en los refuerzos y en la estética, y lograron el primer producto, que era una pick-up en el segmento donde eran todas, digamos, cabina extendida o doble cabina 3 puertas, pero no había nada como Oroch de 4 puertas que tenga esa función. Y cuando lo presentaron fue cuando vino una visita a Brasil, y que después venía a Argentina, de los número 1 de la Alianza, y bueno, se jugaron. Nosotros hicimos esto, a ver qué les parece. Fue aceptado, fueron premiados, y desde ese momento mejoraron su posición en la empresa. Hoy están en Europa trabajando hace varios años y están trabajando en los proyectos de mayor desarrollo, los autos eléctricos. La nueva Kangoo, por ejemplo, es un desarrollo de ellos. Y eso realmente es bueno cuando una empresa reconoce la osadía de ciertos empleados, pero no que los castigue por hacer las cosas de esa forma, sino que entienda que esa gente dedicó más esfuerzo, más horas de trabajo, muchas veces fuera del horario de trabajo, para un beneficio que en definitiva es para la empresa. Y es una historia realmente muy, muy atrapante. Por otro lado, debe haber muchos casos donde alguien intentó hacer esto y no le funcionó, y el resultado fue que lo separaron de la empresa. Incluso hay gente que hasta ha denunciado, por ejemplo, corrupción dentro de una empresa, que ha llamado a la casa matriz y dicho: mire, acá pasa esto, estoy viendo esto, esto y esto. Y la respuesta de la casa matriz fue ambigua, porque lógicamente decían: ¿qué hacemos? Esta persona que hace esta denuncia, ¿la premiamos o le preguntamos hace cuánto que suponía o sabía esto y por qué demoró tanto en avisar? Entonces, no siempre son premiados los que en este caso están pensando en una mejoría para la empresa. Y fuera de la industria y en lo personal, cuando yo trabajaba en relación de dependencia y era muy joven, tenía 20, 22, 23 años, estaba trabajando en Terrabuzzi, que era una de las empresas líderes de Argentina, sin dudas, como vendedor, suplente. Y también entiendo lo que es no seguir los cánones habituales de la empresa, porque en ese momento Terrabuzzi tenía 250 vendedores, éramos 10 suplentes que cubríamos a los titulares por algún periodo de vacaciones, enfermedad, licencias, lo que fuese. Y yo estaba rankeado como el número 1 de los suplentes. Me habían hecho una charla con el director, con Salustro, para decir los logros que había hecho por la empresa, la dedicación, las horas que le ponía. Yo me consideraba ahí una cosa muy valorada. Un día, en la hiperinflación de Menem,
no la de Alfonsín, la de Menem, que vino después, nadie se enfermaba, nadie pedía licencia, nadie se tomaba vacaciones, todos los vendedores estábamos parados y iban reduciendo personal, entonces se echaban al 10º, al 9º, al 7º, y siempre uno decía, bueno, lo echaron porque era un inepto, no, yo lo vi una vez discutir con un supervisor. Siempre buscábamos la excusa para pensar que al que separaban de la empresa era por una causa lógica y no porque estaban reduciendo personal y en algún momento nos podría llegar a tocar a nosotros. Hasta que en un momento, como no había más trabajo y quedábamos solo 4 vendedores suplentes, nos paran, ¿qué quiere decir? Que no nos daban zona para trabajar y entonces teníamos que ir a la oficina. Y a mí nunca me había pasado, yo siempre, como era el número 1 en la lista, siempre tenía trabajo. Entonces, ir a la oficina, más allá de estar 8 horas encerrado en una oficina, que no me la bancaba, era perder mucho dinero porque la ganancia de un vendedor está en la venta, no en estar en la oficina. Entonces estuve toda esa semana parado, nos daban una tarea para hacer muy insignificante, repartir las devoluciones de los pedidos en las carpetas de los vendedores para cuando lleguen al mediodía cada uno sepa qué pedido no se entregó, y eso podía llevar, si era una persona sola haciéndolo, quizás una mañana haciéndolo muy tranquilo, tomando té con galletitas. Pero como éramos 4, en una hora resolvíamos todo. Y después no teníamos nada para hacer en el resto del día. Pero tampoco podías estar sentado así, porque te decían, no, ustedes tienen que hacer como que trabajan, porque si pasa el director, no puede ver gente cruzada de brazos. Entonces, no hay nada más frustrante que estar no ganando dinero como uno debería, perdiendo el tiempo y haciendo como que trabaja. Me la fumé una semana como un señorito. El viernes voy a preguntarle al jefe qué tenía para hacer el lunes y me dijo, nada, seguís parado acá toda la semana. Segunda semana adentro, no le puedo contar lo que era eso, hasta que el segundo viernes voy a preguntar si el lunes salgo a trabajar y me dicen, no, seguís acá hasta nuevo aviso. ¿Qué solución se me ocurrió? Ir a la oficina del director, que me conocía, golpearle la puerta y contarle lo que estaba pasando. Y decirle, mire, entre estar acá haciendo que trabajo y poder hacer algo para la empresa, yo me sentiría más útil haciendo algo para la empresa. Le digo, no sé, podría ir con los camiones que reparten la mercadería a ver por qué dice que no fue entregado el pedido. Y en vez de estar devolviendo mercadería, tratar de ver si no se puede optimizar eso. O lo que sea que usted crea que yo puedo hacer que sea más productivo para la empresa que estar acá haciendo como que trabajo durante 8 horas. Muy bien. Bien, Smoke. El lunes vamos a tener una respuesta. El lunes, cuando fui a buscar mi tarjeta para marcar en el reloj, no estaba. Y me dijeron, no, usted pase por personal. Y me echaron. Esa fue la respuesta de la empresa. Entonces, en ese momento, imagínense, a mí se me vino el mundo abajo, ¿no? Pero agradezco que eso haya pasado, porque de ahí tal vez nace mi decisión de no trabajar nunca más bajo relación de dependencia. Sí trabajé con mi primo después unos años en su joyería y relojería, pero no es lo mismo. Y ya de ahí empecé a pensar en, bueno, nunca más con una persona que no valore lo que yo hago, mi esfuerzo, y sí todo el esfuerzo que yo haga que sea en beneficio propio. Y ahí es la conclusión a la que queremos llegar. No siempre las corporaciones saben reconocer a las personas que intentan hacer algo positivo por ellas. Cuando lo hacen, mejoran las corporaciones y esas personas se sienten reconocidas. Y eso creo que es lo valorable, y aquí en el final le dejo la historia de Felipa y la nota con Colombato y Felipa para que conozcan la trastienda de Oroc.